Vicente Vallés, uno de los periodistas más respetados del panorama informativo en España, no tuvo reparos en exponer la estrategia del presidente Pedro Sánchez en su reciente análisis del devenir político. El periodista, con su característico tono directo y sin rodeos, no solo retrató lo que estaba ocurriendo en el Parlamento, sino que también desmenuzó las maniobras del gobierno socialista para salir adelante en sus propuestas, siempre con el mismo objetivo: aferrarse al poder, cueste lo que cueste. El foco de la crítica se centró en la última movida de Sánchez, quien tras recibir el rechazo del PP y Vox y, finalmente, incluso de Junts, no tuvo más opción que bajarse los pantalones, como bien lo calificó Vallés, para lograr que su decreto fuera aprobado. En ese momento, se hicieron evidentes las tensiones internas en el gobierno y el descomunal precio político que Sánchez tuvo que pagar para sacar adelante su proyecto. Sin embargo, lo que más llama la atención es cómo, en su afán por conseguir los votos necesarios, se vio obligado a ceder ante Junts, el partido independentista catalán, en cuestiones que afectan directamente a la economía de los ciudadanos y a la estabilidad de la nación. Pedro Sánchez podía haber llamado a Feijóo para llegar a un acuerdo que permitiera aprobar las medidas fundamentales del decreto del gobierno, como la subida de las pensiones o las ayudas para el transporte público o el dinero para los afectados por la Dana de Valencia y por el volcán de la isla de La Palma. El PP llevaba desde hace días ofreciendo sus escaños para aprobar cada una de esas medidas, con la única condición de que se presentaran por separado y no dentro de un decreto con otras 80 disposiciones. Pedro Sánchez ha encontrado otra vía muy distinta para conseguir ese mismo objetivo. En lugar de aceptar los votos del PP, ha decidido ceder a las exigencias de Puigdemont una semana después de que pasara esto en el Congreso. Votos emitidos 349, votos a favor 171, votos en contra 177, abstenciones 1. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. Sánchez, a sabiendas de que necesitaba los votos de Junts para conseguir una mayoría parlamentaria, aceptó una serie de condiciones que no solo eran perjudiciales para el bienestar económico de los españoles, sino que además hacían aún más evidente la falta de coherencia política del gobierno. Según Vallés, lo que comenzó como un decreto que intentaba abordar cuestiones como la subida de impuestos y los beneficios para los ocupas, terminó convertido en un monstruo político lleno de bombas que, de alguna manera, benefician a los sectores más radicales, pero que ponen en jaque a la clase media española. Uno de los puntos más criticados en el análisis de Vallés es cómo el gobierno socialista, en su desesperación por sacar adelante sus reformas, decidió ceder ante la imposición de Junts, permitiendo que algunas de las medidas más polémicas fueran incluidas en el decreto. Entre ellas, la subida de impuestos, las ayudas a los ocupas y el camuflaje de los cambios en el sistema de pensiones y en el transporte público. Subidas de impuestos y la carga sobre los ciudadanos. Vallés destaca que, pese a las promesas electorales del presidente, lo que nos están dejando los ciudadanos es un panorama cada vez más difícil. Sánchez ha sido incapaz de contener la presión sobre los bolsillos de los españoles, y es que uno de los elementos más críticos de este decreto es precisamente el aumento de los impuestos, que afecta especialmente a la clase media y baja. Pedro Sánchez perdió esa votación y su decreto fue rechazado por el Congreso porque se negó a presentar las medidas por separado. Esa negativa se mantuvo en los días siguientes. Incluso esta misma mañana, algún ministro insistía todavía en que Moncloa no se iba a mover de su posición. Solo aceptarían presentar de nuevo el mismo decreto de 80 medidas y no lo iban a trocear bajo ningún concepto. Que podamos sacar un Real Decreto Ley de Ómnibus, que es un escudo social que se necesita en nuestro país. Vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras por responsabilidad y por convicción. Ahora que han roto el juguete, ahora es... Bueno, ¿y esto cómo se arregla? Trocealo, a ver si ahora en vez de una coma le ponemos un punto. Lo que no es un buen método es ir troceando la negociación. Que no hay una sola medida ahí que sea reprochable. Por eso las agrupamos. Ese es el planteamiento que tiene el gobierno. El mismo decreto tal y como está. No se puede hacer escoger unas sí, otras no. Tenemos que avanzar sobre este conjunto. Para nosotros es importante avanzar con la aprobación del Real Decreto Ley como estaba prevista. La protección social no se trocea y vamos a trabajar insistentemente hasta debajo de las piedras buscando los votos. El nuevo decreto, respaldado por Junts, incluye impuestos adicionales que, si bien en el discurso oficial se presentan como necesarios para la sostenibilidad, en realidad tienen un impacto devastador sobre las economías domésticas. Los ciudadanos ya están viendo cómo su dinero se ve constantemente gravado, mientras que los gastos del gobierno no dejan de crecer. Según Vallés, esto responde a una estrategia política para aumentar el gasto público, lo que a largo plazo podría generar una mayor insostenibilidad financiera para el país. Además, la opacidad con la que se maneja la información sobre estos impuestos es un claro ejemplo de cómo el gobierno está tratando de disfrazar la realidad, ocultando sus verdaderas intenciones detrás de una cortina de medidas progresistas que en realidad solo benefician a unos pocos. El problema de los ocupas y la falta de una política eficaz.
Otro de los aspectos más controvertidos de este decreto es la manera en la que se favorece a los ocupas, un fenómeno social que ha generado una gran preocupación en muchas familias españolas. Mientras que los ciudadanos honestos se ven obligados a pagar su alquiler y sus hipotecas, los ocupas, en algunos casos, reciben un tratamiento preferente por parte del gobierno. Esta situación ha generado una gran indignación en amplios sectores de la sociedad, que ven cómo el gobierno prefiere, una vez más, ceder ante las presiones de Junts y otros actores políticos antes que defender los derechos de los propietarios de vivienda. Moncloa estaba en el no es no. No se trocearía el decreto. El Gobierno volvería a presentar ante el Congreso el mismo decreto de 80 medidas y a los partidos no les iba a quedar más remedio que aprobarlo sí o sí. Pero si algo ha demostrado Pedro Sánchez en estos años como presidente es su elasticidad. Sus compromisos son dúctiles y se amoldan a lo que sea necesario para cumplir su objetivo, que es sostenerse en el poder. Cualquier promesa es adaptable a las exigencias políticas de cada momento concreto. Y donde antes había 80 medidas, ahora hay 29. Problema resuelto. Según el presidente, 29 medidas de 80 es la práctica totalidad del decreto original. 29 de 80. Es el concepto de práctica totalidad que tiene Moncloa. Vallès no tiene reparos en señalar que este tipo de políticas es una de las razones por las cuales muchos españoles se sienten cada vez más desprotegidos, al ver cómo su seguridad jurídica y económica se ven constantemente amenazadas por decisiones políticas irresponsables. Las pensiones y el transporte público, el camuflaje político. Finalmente, el periodista se centra en cómo el gobierno ha manipulado temas cruciales como las pensiones y el transporte público, de manera que las reformas no sean tan evidentes para la ciudadanía. En un intento por suavizar el impacto de estas medidas, el gobierno ha optado por camuflar ciertos cambios, con el objetivo de no generar tanto rechazo en la opinión pública. Esto es, según Vallès, otro ejemplo claro de cómo Sánchez trata de maquillar sus políticas de recorte y ajuste para evitar la confrontación directa con los ciudadanos. Las pensiones, que deberían ser un derecho garantizado para los ciudadanos más vulnerables, se ven amenazadas por la forma en la que el gobierno ha enfocado su reforma. Así lo ha explicado el presidente acusando a la oposición de lanzar bulos. El no es no a trocear ese decreto era tan firme como el no es no a que se tramitara la exigencia de Puigdemont de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza y debatirla. Pero también en este asunto la firmeza de Moncloa ha sido acomodaticia. Ahora sí se va a tramitar, aunque el presidente ha evitado ese detalle y solo ha querido hablar de que, aunque se tramite, no se someterá a esa cuestión de confianza. Tanto el decreto como la cuestión de confianza se podían haber negociado la semana pasada y Pedro Sánchez se habría ahorrado una sonora derrota parlamentaria. El sistema está en una situación crítica, y en lugar de abordar los problemas de fondo, el gobierno ha optado por aplicar soluciones parciales que, a largo plazo, pueden generar más dificultades. La manipulación política al servicio del poder. Vicente Vallès no duda en recalcar lo que muchos españoles ya sospechan. Pedro Sánchez, en su afán de mantenerse en el poder, ha cedido a presiones externas, ha traicionado sus promesas y ha dejado de lado el bienestar de la mayoría. En términos no jurídicos, sería, están acojonados vivos. ¿Por qué? Porque sabe que han cometido ilícitos penales, presuntamente, y el señor de Aldama lo está sacando todo, poquito a poco, para que todo el mundo vea este gobierno que tenemos, a lo que se dedica y de qué manera intenta quitar a la gente de en medio cuando se ven perjudicados.